¿verdad o no? Entonces darse cuenta que purifica. Dice el Señor, mire, el que mira a una mujer para codiciarla, pregunta, ¿vemos mujeres todos los días? Pero no es lo mismo verlas que quererlas a uno, o codiciarlas. No es lo mismo verlas pasar que analizarles las cosas. ¿Quién me está entendiendo? Pero si usted analiza, ya está en pecado. Pero si usted no analiza, usted no está en pecado. ¿Quién me entendió? Uno puede decir, a ver acá, pero no analicé, no estoy en pecado. Pero si analizo, ya empecé a pecar con mis ojos, porque lo que yo analizo, mi alma comienza a desearlo. ¿Quién me entendió eso? ¿Sí me entendió? Amén. Por eso aprenda, mujer y varón que quiere ser hombre y mujer de Dios de verdad. Aprenda a mirar, pero no a analizar. Amén. Amén, amén. Pues mire, su hermana, ¿cómo está? Pero no analice. ¿Para qué se va a imaginar lo que no debe? ¿Para qué le va a dar la cola al tipo? No le interesa a usted. Pero ¿por qué se la miro? ¿Ah? Pero ¿por qué se la miro? Por eso digo yo, que no mire. Por eso ni mira, No, pero es que usted mira, porque es que usted mira todo. Vea, yo le estoy mirando a usted la cara, pero le veo la bota. Pero no estoy analizando, ¿quién me está entendiendo? Mirad, pues mire, que no le toca así. Mirad, pero no analizar. Se llama no pecar. Otros pastores dicen, la primera mirada es mirada, la segunda mirada es pecado. ¿Quién me entendió? Pasó la de ahí. ¿Me entendieron, no? Pasó el guapetón. Pasó el guapetón. Uy, Dios mío, ¿qué te pasa? No, aprenda eso. El que mira para codiciar, pecó. De hecho, como amo al Señor, la palabra de Dios me limpia. ¿Sí se están dando cuenta o no? Purifica mi vida, mi ser, porque ella me dice, hijo, perdone. Si yo no lo perdono, ay Señor, vengo aquí a perdonar a todos. Para que tú me perdones, porque yo debo varias. ¿Quién me está entendiendo? De dar, ¿no? Entonces la palabra del Señor tiene un poder, ¿qué? Purificador. Salmo 119:9. Limpia, ¿qué? Tu camino. ¿Quién lo lee? ¿Quién le digo rápido? Con que limpiará el joven su camino, con guardar sus palabras. Amén. ¿Con qué limpiará Lorena su camino? ¿Y qué es el camino? Por donde yo qué ando. ¿Y qué es lo que yo ando? Mis decisiones diarias. ¿Cómo purifico mis decisiones? ¿Guardando qué? Su palabra. Entonces, hermanos, estos hombres de Israel utilizaron un arma poderosísima para hacer que el avivamiento con Josafat fuera un avivamiento tan fuerte que ¿saben qué pasó? La gloria de Dios llenó toda la ciudad y todo el territorio. ¿Saben cuánto la llenó? Que sembró algo que en la Biblia se llama el terror de Jehová. O sea que nadie quiso hacer guerra con ellos, tenían que paz. ¿Cuántos quieren que el diablo les tenga miedo? Amén. Pero susto. Amén. ¿Saben qué tienen que hacer? Avivamiento en su propia vida. ¿Y cómo lo lograrán? Por medio de la enseñanza y de la palabra de Dios. Estudienla, háblenla, vívanla. Y entre más la vivan, la gloria de Dios los va a cubrir a ustedes tanto que el diablo le va a tocar hacerse unos buenos metros de ustedes. ¿Quién me entendió esa parte? Porque la gloria de Jehová va a ordenar. Y entonces todos van a tener victoria y no te van a poder detener. Amén. Eso es un avivamiento, eso es lo que yo anhelo, que esta iglesia viva y que Colombia viva. Que todos sepan que la iglesia de Cristo, por ejemplo, que lleguemos a un punto de unción aquí donde nadie ni siquiera puede venir con mentiras, como en Hechos de los Apóstoles. El Señor mató al mentiroso, porque era mucho la gloria de Dios. Entonces eso nos da ¿qué? Respeto, temor de los demás. Los grupos van a saber que aquí no se puede meter, porque los pasa la unción. Amén. Ese es el problema. Entonces, sigamos mirando. ¿Qué otro poder tiene la palabra del Señor? ¿Trae qué? Luz. Salmo 119, 130. Para los que no sepan, el Salmo 119 es el canto más hermoso de la palabra de Dios que se ha hecho. Salmo 19, 130. Lea, que ya lo consiguió. La exposición de tus palabras te alumbran, hacen entender el
¿La exposición de qué? La exposición significa que la predicación, el hablar las palabras de Dios, que trae luz. ¿Sí está leyendo o no? ¿Trae qué? Alumbra. O sea que usted está en tinieblas, pero cuando usted viene a escuchar la predicación, usted se llena de qué? De luz. Por eso este es un culto fundamental en esta iglesia para la gente. Amén. Pero no vienen. Y yo digo, ¿cómo quieren tener vidas avivadas? Tener vidas poderosas en el Espíritu Santo y no vienen a la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuántos han crecido mediante la predicación? ¿Han crecido o no? Mucho. ¿Les ha dado inteligencia o no? Antes veían la vida de una forma, ¿verdad? Pero mediante la predicación de la palabra de Dios ahora entienden la vida diferente. ¿Sí o no? Amén. Porque Dios te enseña cosas que tú no sabías. Entonces tú estás en oscuridad, en tinieblas, pero viene el predicador con la palabra de Dios y eso que da luz. Te da luz. Y entonces tú que antes estabas en tinieblas ahora recibes luz. ¿Ustedes saben que dice la Biblia que Dios es qué? Luz. ¿Sí ven? Luz. Dijo Jesús, todo aquel, yo soy la luz del mundo, todo aquel que cree en mí no andará. Bien. Entonces, ¿cómo puedo tener entendimiento de qué hacer en cada instante de la vida? ¿Qué me da esa luz? El exponer la palabra de Dios. ¿Qué más da la palabra de Dios? La vida. Juan capítulo 8, versículo 51. Mira todo lo que el pueblo de Israel recibió mediante la enseñanza. Juan capítulo 8, versículo 51. ¿Quién llegó? ¿Nadie llegó? De cierto digo que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Amén. ¡Wow! Usted sí acaba de escuchar, vuelve a leer. Ay, de cierto os digo, nunca verá muerte. Entonces se trata de escuchar la predicación y ¿qué hay que hacer además? Vivirla, guardarla. Entonces el que guarda mis palabras, dijo Jesús, no verá qué. Muerte. O sea que se vuelve un qué. Inmortal. ¿Cómo le parece eso tan impresionante? Uy. Fabuloso. Usted sabía por ejemplo que yo soy inmortal. Así me decía mi Espíritu Santo un día. Decía, hijo, yo le dije a él, explícame el versículo que dice que todo aquel que haya su vida la perderá, pero el que la pierde, La ganará. la ganará. Entonces el Señor me decía, mira hijo, tú estás vivo, tu cuerpo un día morirá, pero las 2/3 partes de tu ser están vivos, tu espíritu y tu alma viven. Entonces cuando las 2/3 partes de tu ser están vivos, tú estás vivo. A ti no te puede matar una buceta, una aplanadora, una metralleta, no te puede matar, porque tú estás vivo y vivirás para siempre. Pero mira a todos esos hombres que pasan a tu alrededor, me decía el Señor Jesús. Yo le decía, sí Señor, me decía, ellos son un poco muertos, pero no lo saben. Lo único que ahorita mismo está vivo es su cuerpo. Pero en el momento en que su cuerpo se funda y les pase un bus, una aplanadora, una metralleta, los come y los mata, simplemente seguirán el transcurso de lo que siempre vivieron. Como siempre estuvieron muertos, no podrán verme a mí porque yo soy Dios de vivo y no de muertos. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces, en el caso de los muertos vivientes que andan en esta ciudad, ellos tienen las 2/3 partes de su vida está muerta. Y la tercera parte que vive ahorita, dentro de muy poco, se morirá. Mientras que nosotros tenemos las 3/3 partes de nuestro ser como vivo, y lo máximo que puede pasar es que 1/3 parte. Por eso nosotros no podemos morir, hermanos. Entonces la palabra de Dios, cuando
Yo la aparto, ¿qué me da? Vida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces los israelitas recibieron vida. ¿Recibieron qué? Una nueva vida, creación. Sus condiciones cambiaron por la palabra de Dios. ¿Recibieron qué más? Luz. ¿Qué más recibieron? Santidad. Fueron purificados por la palabra de Dios. Entonces el avivamiento del segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, que fue este evento de Josafat, a mí me impactó mucho, porque los avivamientos que yo he escuchado sobre la tierra, siempre se habla del poder, ¿verdad? De que el Espíritu Santo vino y de la convicción de pecado, pero en este avivamiento se sostuvo y se encendió y se mantuvo fuerte, porque Josafat nombró maestros que enseñaban la palabra de Dios. Y yo creo que eso le va a dar mucha fuerza al avivamiento que va a venir a Colombia. Saber que cada uno de ustedes se vuelve un maestro de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Nombró a los más doctos en la palabra de Dios, a los más inteligentes en ella, a los mejores maestros de la Biblia, y los envió por todo el territorio para aquellos que enseñaran la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que da vida, que aviva, que bendice, que rompe la muerte, empezó a vivificar ¿qué? El país entero. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si en Colombia hubiese cátedra de Biblia en los colegios, en las universidades, si la palabra de Dios fuera expuesta en todo el país, en el Congreso, en la presidencia? ¿Saben cómo se volvería este país? Un avivamiento total. Indestructible. ¿Qué llevó a Estados Unidos a la cúspide del mundo? Eso. Ellos enseñaron la palabra de Dios en todos los lados. Universidades, no sé si sabían, como Princeton. ¿Sabían eso? Fueron universidades creadas por ministerios fuertísimos de avivamiento en Estados Unidos. Y hoy en día Princeton y otras universidades famosísimas de Estados Unidos son la base del ateísmo. Qué tristeza. Por eso yo sé que Estados Unidos viene para abajo. Y esa caída ya no la detiene nadie, no yo. Nadie la va a detener. Ese país se va a hundir. Se van a acordar de mí cuando lo verán cómo se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. ¿Por qué? Porque ellos desecharon a Dios, desecharon su palabra. Y desechar la palabra de Dios es como morir. Porque si la palabra de Dios da vida y lo ponemos en el sentido contrario, ¿qué pasa con el que no tiene la palabra de Dios? ¿Está vivo o muerto? ¿Quién me está entendiendo? Pregunta: ¿qué tanta vida tienes en ti? Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Entonces, si seguimos esta interpretación como venimos, ¿qué es lo que Jesús quería decir? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que more en abundancia en nosotros. Su palabra. Porque eso me da mucha Fuerza. Seguridad. vida. ¿Quién me está entendiendo lo que estoy hablando? Pregunta, hermana Lorena: cuando usted muera, ¿quiere morir para siempre o quiere vivir para siempre? Cuando usted muera, ¿usted quiere morir para siempre o quiere vivir para siempre? Cuando yo muera, Ajá. ¿qué si quiero? ¿Morir para siempre o vivir para siempre? Morir para siempre. ¿No está clara la pregunta? No puedo pensar. Pero aquí no pensaría que no se pensaría tanto en esa pregunta, ¿no? Sí. Si usted quiere pensar si quiere morir para siempre o vivir para quiero siempre. pensar en la pregunta. Si yo muero, o sea, es decir, quiero llegar a la eternidad. Ya yo hice la pregunta, pero nadie la quiere voltear. Diana, ¿quiere vivir para siempre? ¿Usted qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Los consejos de su pastor? ¿Usted necesita los consejos de Lorena? No. Los conceptos de Hernandito. Y me refiero para vivir para siempre. Yo necesito que me cosan un zapato, yo necesito el zapatero. Sí, amén. No hay duda. Pero si yo lo que necesito es vivir para siempre. Y fortalecer la vida eterna en mi ser. Que se haga fuerte. No, porque es que la eternidad puede ser fuerte y eterna también. Por eso pregunté que si querías morir para siempre o vivir para siempre, porque son los dos caminos, no hay un tercero. No hay un morir, vivir para siempre, hay un morir para siempre o vivir para siempre. Morir para siempre es estar eternamente separado de Dios, condenado en un infierno de fuego. Amén.
o vivir para siempre, vivir a su lado, para seguir escuchando sus palabras por la eternidad. Yo quiero oír hablar al Padre, ¿ustedes no? ¿Ustedes lo han oído hablar? ¿No? ¿Nunca lo han oído? Pues, ¿cómo es la voz de él? Ya, no estoy preguntando que si lo ha oído hablar, no que si la ha leído y ha oído en su corazón, no. Que si lo ha Voz de oído trueno, hablar. Sí. con voz de trueno, gruesa, fuerte. Voz impresionante que lo pones que temblar, lo estremece, pero él no habla mucho. Desde pequeñas palabras y pequeñas frases. Ahora imagínense estar en el cielo escuchar un discurso de él, que es una locura. Claro que de pronto nos mata a todos, pero yo creo que por eso es que hablar de a poquitos. Muy fuerte su poder, su grandeza es inmensa. No. Y el humo de su tormento sobre delante del trono del Cordero del Padre por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sobre los siglos de los siglos. Hay muerte eterna y vida eterna. Si crees en Jesús y escuchas sus palabras y las guardas, no morirás. Nunca morirás. Qué cosa tan hermosa, ¿no les parece? Entonces, imagínate si la palabra de Dios es viva y está viva, ella me da ¿qué? Vida. ¿Será que pudiera pasar que a mí me dispararan una ráfaga de metralleta y no fuera mi hora y las balas pasen de un lado y de otro y no me toquen? ¿Y por qué pasaría esto? Porque la vida me está ¿qué? Rodeando. ¿Quién me está entendiendo? Y yo espero que alguna vez en esta iglesia yo como pastor pueda lograr a muchos maestros de la Biblia para que vayan a muchas partes de Colombia a enseñar la palabra de Dios. Lo único que no les voy a permitir es que ustedes vayan a otras partes del mundo y de Colombia, y no voy a permitir en el sentido de que yo no los voy a avalar si van a hablar estupideces. Pero si ustedes van a hablar la palabra de Dios, entonces tienen mi respaldo y apoyo, porque yo sé que es lo único que va a cambiar a esos pueblos y a esa gente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da luz, nos da vida, crea de la nada. Es que lo bonito de la creación de Dios es que Dios crea cosas de la nada. Por eso es que si a alguien le saca un riñón, Dios puede que ponerle otro, sin haberlo, porque Él es Dios. Entonces hasta aquí hemos aprendido que la palabra de Dios que tiene poder creador, tiene un poder purificador, trae luz, da vida. Ahora en Hebreos 4:12 también tiene un poder de discernir, me gusta. 4:12 de Hebreos, ese se los digo yo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa, ahí se me olvidó, hasta discernir el alma del espíritu y parte de los huesos, y, mejor dicho, léamelo a alguien que se me olvidó. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los cuerpos, y diciendo los pensamientos de del corazón. Amén. Discierne. Entonces date cuenta, un avivamiento verdadero tiene que estar repleto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae todo esto, trae luz, me hace entender el mal camino que yo tenía, me hace comprender las tinieblas y la luz, me hace comprender lo que es santo y lo que es profano, que está faltando hoy en la iglesia. Maestros. Por eso vemos a la iglesia repleta de porquerías, de herejías, de vagabunderías. No se diferencia entre lo santo y lo profano. Todo está fundido, porque falta la palabra poderosa de nuestro Dios que parte las cosas, que dice esto es esto y esto es esto. Esta es tu alma, este es tu espíritu. Cuando la palabra de Dios es predicada con poder, atraviesa nuestro ser. Y al atravesarnos nos matan para el mal
para el mundo y para la porquería, pero nos da vida en Dios. Entonces, ¿qué han eliminado de las iglesias? El ministerio del maestro. ¿Cuál está muy en boga? El del profeta. Todos profetizan. El del adorador. Pero el adorador no está diseñado por Dios para traer a la iglesia luz, vida, discernimiento. ¿Quién me está entendiendo? No. La presencia de Dios viene, pasan milagros, pueden pasar muchas cosas, pero es la exposición de la palabra de Dios la que hace diferenciar lo bueno de lo malo, y me da a mí vida en el Señor. Crea en mí la vida de Dios, destruye lo que es malo, lo pone aparte. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para diferenciar? Hoy el hermano me decía, ¿y usted cómo hace para escuchar la voz de Dios? No. Me dijo, ¿para usted fue difícil o fácil? Yo le dije la verdad, yo no sé cómo le habrá tocado a los demás, pero para mí fue fácil, o sea, lloraba y escuchaba al Señor, y me decía, ay, pero ¿cómo ha sido eso? Porque imagínense, yo te lo digo 2 veces, una vez cuando está chiquito escucho una voz desde el cielo que me lo ¡ah! Y dije, no, recuerde siempre que Dios le habla audiblemente al impío, pero a sus hijos les habla desde adentro. Porque ¿de dónde tiene a Cristo? Entonces, ¿desde dónde le va a hablar? Desde el corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como dentro de nosotros habitan nuestros sueños, emociones, anhelos y todo lo demás, entonces muchas veces lo que vimos es la voz de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, usted está orando y dice, Señor, ¿cierto que Julio es el esposo que tú tienes para mí? Metro con 85, ojos azules, rubio, y una unción que uy, la frente de medio pasó al lado, eso se me puso la piel de gallina, ¿cierto, Señor? Entonces usted escucha una vez que dice, claro, ese es el tuyo. ¿Quién le está hablando ahí? Demonio. Su carne. ¿Cuál diablo? ¿Para qué necesita diablo si tiene carne? La carne le dice, eso es lo que yo necesito exactamente, ¿cómo me entendiste de bien? ¿Quién me está comprendiendo? Pero la palabra de Dios cuando mora en abundancia en nosotros ya nos ha discernido tanto, su espada y espadazo, pero los fornicarios, los hechiceros, ¡ay! Los mentirosos, ¡ay! Estarán fuera del reino, ¡ay! Tienes que amar a tu enemigo, ¡ay! Tienes que orar por los que te persiguen, ¡ay! Perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu hermano, perdona a la iglesia, perdona al que te odia, perdona a la fila, que ya les conté. Nandito sí fui yo en estos días la fila que me hacían a mí para pedirme perdón, ya se me olvidó. No, se me olvidó, eso es Nandito. No me acuerdo tanto. Me hacían fila para pedirme perdón por caerles mal. La palabra de Dios me mata. Mata a ti lo malo, es espadazo tras espadazo. Entonces después cuando le digo, Padre, necesito una alianza, ¿la derecha o a la izquierda? La derecha, y lo escucho claritico dentro de mí porque estoy como discernido, estoy lleno de sus palabras. Te reconozco rápidamente, Dios te habló, ya sé cuál es, por acá, por allá, aquí, allá. Señor, voy o no voy a Sogamoso, vaya, hijo. Señor, voy o no voy para tal lado, no, no vaya. Padre, voy para Bomba, no, me dijo el Señor. ¿A dónde voy? Vas para Pedregal. Dígame, Señor, no dije nada, se empezaron a presionarme. Que tenía que ir para Bombo y que tenía que ir para Bombo y que tenía que ir para Bombo. Mira, aprenda lo que es la dirección de Dios, tan diferente al anhelo de los hombres. Pero es que esa mujer está llorando, está triste, está acabada, está chicopalada, no come, no le... Pues hombre, vaya un grupo de gente mamongua y me dejan ir a mí al Pedregal porque sé que Dios me envía. Entonces en la tarde me llama José, pastor, ¿cuándo viene? Este sábado está allá, me dijo, no, venga el viernes. Tuve ministración el viernes, el sábado en la madrugada, el sábado por la tarde, por la mañana, ministré todo el tiempo y Dios hizo maravillas allá. ¿Quién me llevó al Pedregal? Yo mismo. ¿Y sabe qué pasó con la vida mongua?
2 días antes me llaman y me dicen, no, Toñito, se dañó la bomba. Ya Dios me había dicho que tenía que comer para dónde. Es legal. Se dañó porque resulta que Alicia se va por allá a hacer no sé qué cosa, entonces ya no vamos. Yo dije, bueno, porque yo he aprendido a no contender con nadie y a ser manso y humilde de corazón. ¿Quién me entendió? Entonces yo ya sabía que para allá no era, pero ¿para qué discuto? ¿Quién me entendió? Entonces aprende a ser guiado por Dios. ¿Cómo lo lograrás? Deja que la palabra de Dios mate tu hombre carnal. Deja que la palabra de Dios derribe tus falsos conceptos. ¿Quién me entendió? Tienes que aprender a diferenciar cuando una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si yo soy zapatero, ¿debo orar para pegar zapatos? Sí, está bueno que ore, pero no puedo aplicar el conocimiento que ya tengo acerca de la zapatería. ¿No les parece? No más fuerte. ¿Me comprenden? Cada cosa en su lugar, pero Dios siempre te va a guiar en todas las áreas. No te olvides. Sigamos adelante. Vamos terminando. Juan capítulo 14, versículo 15. La palabra de Dios me da amor por Dios. ¿Quién me lo lee? Juan capítulo 14, versículo 15. Ya, hágale, con voz de trombones. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cortico pero sustancioso, ¿verdad? Si me ama, te das cuenta, la palabra de Dios es predicada, la leo, la miro todos los días, oro con base en ella, me da luz, me da vida y yo decido aplicarla. Y cuando yo aplico la palabra del Señor, ¿qué me da eso? Amor por Dios. Entonces aprendan esto. Un verdadero adorador no es el que canta mucho, no es el que toca más bonito. Un verdadero adorador es el que vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Vosotros me amáis y guardáis. De la palabra de Dios en mi vida aviva el amor por Dios. ¿Por qué? Porque ahora sé lo que le agrada y lo que no. Entonces, si yo amo a Dios y si yo de verdad lo estoy buscando, ¿qué voy a hacer? Sí, voy a hacer lo que a Él y lo que no le gusta. ¿Cuántos quieren saber qué hacer en cada momento de la vida? Amén. Y ser guiado por Dios. Amén. Entonces, ¿qué necesita usted? ¿Más qué? Más palabra. Usted necesita más palabra de Dios. Usted nunca llegará a ser santa si no tiene palabra de Dios. Es lo que estoy enseñando hoy. El Espíritu de Dios me dio esta predicación para ustedes. Me da tristeza, debería ser para toda la iglesia. Amén. Pero ¿qué se puede hacer? El Señor quiere darnos de su palabra para que seamos más santos, porque es que no podemos ser santos sin Él. Mire, finalmente revela el carácter de Dios, o sea, nos revela quién es Dios. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Amén. ¿Qué tanto lo quieren conocer? Mucho. ¿Mucho, mucho, mucho? Mucho, 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 mucho. Entonces, ¿saben dónde se revela el mucho, 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 mucho? En su palabra. Si usted tiene mucho secreto, pero no busca la palabra de Él, en el secreto no tiene nada. Juan 1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Luego en el versículo 12 dice, y este verbo tomó forma de hombre. ¿Saben quién es Jesús de Nazaret? Es la palabra de Dios hecha hombre. Y dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entre más conozco la palabra, más conozco a Cristo. Entonces por eso es que me da tanto discernimiento la palabra, porque entre más yo conozco a la persona, más posibilidad tengo de reconocerlo. Por esa razón